y lo ven los eruditos y cuando ven la autohumillación se lo toman al pie de la letra. Sí, formaría, pienso, vamos, ¿no? Por este doble juego de Cervantes, esta bivalencia de Cervantes, pues puede que sea en efecto producto de su propio cerebro, pero también puede que sea producto de la experiencia existencial, porque él estaba hecho para las letras y de repente esa vida para las letras se tuerce y se pasa a una vida para las armas, y el discurso de las letras y las armas no deja de ser inquietante, más partidario de las armas que de las letras, aquel que ha empezado el camino de las letras para luego pasar temporalmente a las armas, ¿no? Luego el cautiverio de Argel le rompe la vida. Claro, es que son 5 años de cautivo, que no era como decía no sé quién, que estuvo en un balneario porque estaba en el baño de Argel. Oiga, no sea usted bestia, ¿no? Esto se ha dicho por una alta representante de la cultura española hace unos años, ¿eh? Pues no debió estar tan mal porque estaba en los baños de Argel. No, mire usted, me ha confundido, señora ministra, me ha confundido usted que es... Y después de aquellos años vuelve aquí, lo mandan de espía a Orán, o sea, vuelve a la península y lo mandan de espía a Orán. Dice, te vas a enterar, ¿tú qué quieres? ¿Un puesto? Te vas a enterar, ven aquí, becario, ¿qué te vas a enterar? Y lo mandan de espía el verano a Orán, y además en verano, ¿no? Y vuelve y tal, y entonces tiene la hija natural y se casa, no con la madre, porque estaba casada con un tabernero, la madre de su hija, sino que se casa con la muchacha, está en Esquivias, se va 13 años a recorrer Andalucía, vuelve de Andalucía, pero ha escrito 2 poemas épicos sobre la jornada de Inglaterra, pero luego en el año 98 escribe unos versos que a él le maravillan, esos versos, y a cualquiera de nosotros también, ¿verdad? Tan despreciativos al túmulo de Felipe II en la catedral de Sevilla, ¿no? Caló el chapeo, la espada, fuese y no hubo nada ante el túmulo de Felipe II. Esto es lo que hace un chulo sevillano, ¿no? Un valentón. Y luego un valentón. Y luego se viene aquí a Valladolid le matan en la puerta a Gaspar de Ezpeleta. Por cierto, él está trabajando en Valladolid probablemente para un grupo de presión que es el del cronista real Antonio de Herrera, y no hay que perder de vista que Antonio de Herrera es el que prohíbe, el que hace redacta la no aprobación de la edición de la Dragontea de Lope de Vega. Es decir, que las bofetadas entre Lope y Cervantes no son de quíteme usted allá estas pajas, o como se diga en español. No, las bofetadas entre los dos proceden de dos grupos de presión literaria que se están dando, pero bien, ¿no? Que Antonio de Herrera desestima la edición de la Dragontea en Castilla, de Lope de Vega. Bueno, pero qué casualidad, qué curioso, ¿no? Que resulta que este Miguel de Cervantes, con las Cervantas, con la mujer, con la hija, que se la han metido de matute a la pobre esposa de Miguel de Cervantes, que la hija se lo dicen al cabo del tiempo, que la hija es hija natural de Miguel de Cervantes, es que viven puerta con puerta de la casa de la viuda de un tal Esteban de Garibay, que Esteban de Garibay era cronista real de Felipe II también, ¿no? Es el autor del compendio historial que hace en casa de Plantino, ¿no? Entonces, Cervantes tiene, fíjense, es que es fascinante, y además, si se leyera algo de Cervantes, vamos, que cada cual lo lea como el intelecto le dé y el sosiego espiritual le den gana, pero muchos de los textos de Cervantes se pueden leer en clave de historiador, con formación de historiador, y Cervantes la tiene. Cervantes, por ejemplo, el capítulo en Quijote 1, 39-40, cuando está contando la pérdida de la goleta, el fuerte de Túnez, que es el Chicli, y luego la ciudad de Túnez, está haciendo una crónica que, si se compara con las crónicas que existen en el archivo de Simancas de la pérdida de la goleta, el Chicli y Túnez, él está citando personajes que aparecen en las crónicas
manuscritas en Simancas, ¿no? Quiero decir que es un individuo que tiene una formación teórica, histórica, fascinante, y sabe escribir, y sabe escribir historia, ¿no? Claro, pues una vida así luego trasladada a la creación literaria, si además tiene una enorme formación clásica, si además ha leído y lee el italiano, el latín, y lee lo que sea necesario, y ahí están sus textos en contra y a favor de las traducciones y a favor de las lenguas vernáculas y a favor... Bueno, todo esto es fascinante. Yo a estudiantes o a profesores de filología no les voy a descubrir nada de esto, pero sí la fascinación que le causa al historiador encontrarse con estos párrafos en Cervantes. Pues claro, estamos obviamente ante un clásico, porque nos sirve a todos en todas las situaciones existenciales durante todos los siglos, y estamos ante un genio, ¿no?, que es capaz de fundir todas las pasiones humanas y las emociones y todo, ponerlas a la letra y que las podamos entender tal y como él lo escribió. Que si hay alguien que necesita que le traduzcan a lo moderno el Quijote o los textos de Cervantes, pues lo que tiene que hacer es comprarse un diccionario y no comprarse una traducción a lo moderno. Vamos, digo yo. Vamos a acercarnos, si queréis, un poco al teatro, a la otra gran parte del poeta. Ya hemos hablado un poquito, pero del hombre de teatro y de la figura que tú ya has apuntado un poquito de Lope, que es algo más que una rivalidad personal de escritores, ¿no?, que obedece también a un modelo de la época, de siempre estar encuadrado en un sitio o en el contrario, ¿no? ¿Cómo vemos el teatro de Cervantes hoy en día? Porque sobre el teatro de Cervantes, si se han leído cosas negativas sobre Cervantes y sobre su vida y transformadas, sobre el teatro de Cervantes verdaderamente se han leído verdaderas cosas terribles. O sea, sobre el poeta ya no os cuento. O sea, lees a muchos poetas que no es que digan que es malísimo, es que es lo peor, ¿no? O sea, yo he leído verdaderas monstruosidades sobre la poesía, pero también sobre el teatro se ha dicho un teatro desfasado, un teatro irrepresentable, un teatro plumbe, un teatro... Se ha hecho de todo. Y sin embargo estamos aquí, estamos en Olmedo, lo vamos a ver representado. ¿Cómo veis vosotros? Si fue un hombre de teatro Cervantes, y si lo limitaron o lo dejó, y si lo dejó bien dejado, o ¿cómo lo veis? Bueno, en el prólogo a las comedias y a los entremeses, él hace una somera descripción de la historia del teatro español y su propia fascinación desde pequeño. Lo de Lope de Rueda. Lo de Lope de Rueda, y como él de niño vio, y se nota que habla con totalmente sensible al hechizo, con devoción al teatro. Y también sabemos que lo primero que hizo cuando llegó a Madrid fue componer, y parece que con un regular éxito. Lo que pasa es que luego vino el monstruo de la naturaleza y arrasó con todo. Incluso si solamente hubiera escrito la Numancia, pues posiblemente sería... la Numancia es reconocida como la principal obra trágica de la literatura española, no sé, hasta el siglo XIX y hasta el siglo XX, por tanto es una cumbre. Además ha sido representada hace poco con gran éxito aquí en Madrid, supongo que estará girando por diferentes ciudades. Y luego, bueno, yo es que soy particularmente devoto de los entremeses. Claro, los entremeses me parecen una obra de un atractivo tan extraordinario. Se habla muchas veces de Cervantes como el inventor de la novela moderna, y esta tesis se puede argumentar con diferentes razones. Una de ellas es que Cervantes rompe la teoría de los dos niveles, y es que siempre que uno en la literatura europea quería decir algo elevado, tenía que utilizar personajes de la mitología, héroes de la mitología griega o romana, o héroes de la literatura, de la gran literatura bíblica. Y que en cambio, cuando querías decir algo serio, pues entonces algo en el que figuraran personas de la vida cotidiana, pues entonces
la vida cotidiana siempre tenía que ser cómica. Y entonces tenemos a Sófocles, en la que aparecen héroes de la mitología, y tenemos a Aristófanes, que aparece a lo mejor Sócrates o personas de la vida cotidiana. Lo que no había era una vida cotidiana seria. Auerbach argumenta que la primera ruptura de los dos niveles, aunque pocas veces se dice, son los evangelios, porque aparece un individuo que afirma ser, él no lo afirma, pero en el contexto afirma que es el Hijo de Dios, el Redentor del mundo, y sin embargo los personajes de los que se rodea son prostitutas, pescadores, pecadores y personas de la vida cotidiana. Es una ruptura clara de los dos niveles. La segunda gran ruptura es precisamente el Quijote, en el que encontramos personajes de la vida cotidiana. En la primera salida sí que parece que es una novela burlona, pero finalmente esa novela va adquiriendo una densidad y una profundidad que hace que, como antes decíamos, por primera vez la ironía y el humor de personajes cotidianos estén sorprendentemente al servicio de un cierto idealismo. Esto era nuevo. Y en los entremeses encontramos, es verdad, personajes de la vida cotidiana donde prevalece, es verdad, el humor, y un humor a veces pues un poco irónico, pero donde también palpita, pese a todo, un cierto idealismo, una cierta humanidad, una tolerancia, y esa combinación entre lo vivo, lo palpitante de una vida cotidiana, que sin embargo es compatible con estar transida o estar imbuida de un humanismo vivo y de un humanismo elevante, es